dicho que usted parece un chinga Chevy. Que sí, me quitaba tiempo de mis hijas, de mi casa. Un poquito más, hay que tener más voluntad Sí. de soltar la parte individual y abrazar esas causas que a lo mejor yo no sea ni siquiera el protagonista, pero yo tengo que apoyar para que se den. No es para que nos quedemos ahí, porque yo soy de las mujeres que piensan que conocimos y hay que seguir. Esas empresas están aquí, dan empleo aquí, pero tienen un compromiso grande con el territorio de San Cristóbal. No. Yo me levanto a las 5 de la mañana, debo decirte. Sí. Mando a mi marido y a mi hija para el trabajo. Lo saca de la casa. Yo me desayuno temprano, pero como la gente del campo con víveres, viejo. De verdad, San Cristóbal estuviera viviendo momentos extraordinarios. Hoy en Diferente y Mejor estaremos conversando con una mujer orgullosamente sancristobalense, comunicadora, locutora, que enfrenta causas sociales, le llaman la mamá de la comunicación. Hoy nos acompaña Leomari Franco. Buenas noches, Leomari. Gracias, Carlos. Qué placer estar aquí en Diferente y Mejor. Ay. ¿Viste? La verdad que para mí es un honor tenerte aquí. Sí. No solamente por el cariño y el respeto que te tengo, sino por lo que tú significas para San Cristóbal, en todo lo que tú enfrentas y haces, ¿verdad? Porque la gente solamente conoce a Leomari la comunicadora. Mucha gente te ve así. Sí. Hay otros que sabemos todo lo que tú haces. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque la idea es que la gente conozca a Leomari Franco, todo lo que hay detrás de los micrófonos, ¿verdad? Todo lo que haces en torno a la parte del clúster turístico, las causas que tú representas y que tú asumes en todo lo que tiene que ver con San Cristóbal, la parte cultural. Y vamos a conocer un poquito a Leomari, así que, Claro vamos, que sí. vamos a arrancar. Pues vámonos. De una vez, ¿quién es Leomari? Cuando se apagan los micrófonos, vamos a hablar un poquito de tu vida, desde que tú naciste, así resumen, en 1 minuto o 2, hasta la fecha. Bueno, mira, Leomari Franco es una mujer sancristobera, como a mí me gusta decir. Yo nací aquí en San Cristóbal, fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me casé, vivo con un profesor de inglés que se llama Evaristo de Jesús Paredes. Con él tengo 2 hijas. Ya mis hijas, la mayor es licenciada en Economía, también se graduó en la UAS. Mi segunda hija ya está casi en los pasos finales también para terminar su carrera de licenciada en Mercadeo. Y además, yo soy la segunda de 6 hermanas. Somos 6, la gente siempre se sorprendía antes cuando yo decía, nosotros somos 6. ¿Cómo? ¿Y no hay varones? Le digo, no. ¿Y tu papá nunca buscó un varón? Y yo siempre digo, que sepamos no. Tuvo que conformarse con sus 6 mujeres. Casi nada. Casi nada. Leomari, ¿cómo ha influido tu familia en el desarrollo tuyo personal, tu esposo, tus hermanas, tus padres, tus hijas, en ese desarrollo tuyo al día de hoy? Yo pienso que yo soy quien ha influido en ellas, porque mira, el que yo estudiara comunicación social era una inquietud que yo traía desde el bachillerato. De hecho, yo no soy, por ejemplo, cuando yo me fui a estudiar a la universidad, mi mamá, ella sentía preocupación, porque ella decía, ay Dios mío, mi hija lo que quiere ser es periodista, y los periodistas aquí, eso a ella le causaba como alguna preocupación. Pero la verdad es que desde el bachillerato ya yo sentía como esa necesidad, esa curiosidad básicamente por el tema de la comunicación, por el tema del periodismo, porque en el bachillerato, sobre todo en 4º año, en mi época era a 4º de bachillerato. Sí. Ahora en la época actual es que hay 6º de secundaria. Yo comencé a gustarme mucho el tema de la lectura. De hecho, yo estudié en el Colegio Santa Rita y el padre José María Guerri nos fue metiendo a nosotros el amor por la lectura. Mira, yo recuerdo, yo leí a 100 años de soledad un libro escrito en punto 12 con 500 páginas y yo lo leí 2 veces. Yo lo leí porque él nos mandó a hacer un control de lectura y luego una amiga que estudiaba en el Colegio San Rafael y yo en el Santa Rita, a ella le pusieron el libro. Y ella me dijo, ay, yo tengo que hacer un control de lectura de ese libro. Ella no lo quería leer porque no le gustaba. Y yo le dije, no, yo vuelvo y leo el libro.
y te hago el resumen de lectura. Y yo leí de nuevo el libro y le hice el resumen de lectura. Porque ese libro, uno de los libros más espectaculares que en mi vida yo he leído, ha sido ese libro 100 años de soledad. No, pero tú mencionas también una persona que influyó mucho en mucha gente, wow, que es el padre Aguerri. Es decir, entonces, yo que era un niño, ¿verdad? Claro, yo era un niño en ¿tú esa eras época. niño o pero ven acá? Esa es la verdad. Pero yo recuerdo al padre Aguerri. Es Sí, decir, la verdad que sí, que es una persona que influyó y dejó sus huellas aquí en San Cristóbal. ¿Cuáles valores tú sientes que te sostienen como mujer, como comunicador en el día de hoy? Mira, el primero, el valor de la responsabilidad, el valor de ser solidaria. Yo creo que tenemos que seguir tratando de que el valor de la solidaridad entre nosotras las mujeres sea cada día más grande. Pero yo no sé si ponerlo como un valor, pero el hecho de no ser indiferente a lo que pasa en tu entorno, en tiempos como los que estamos viviendo, para mí es un elemento sumamente importante. La indiferencia es de esos pecados capitales que no permiten que la sociedad, que donde tú vivas se pueda desarrollar. Cuando tú eres una persona indiferente, cuando hay mucha gente indiferente alrededor de ti, los cambios para una comunidad son más difíciles, porque tú estás pendiente a lo que pasa en tu comunidad, pero si tú tienes a mucha gente indiferente, las cosas son difíciles que se puedan como materializar. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y entrando ya en materia de tu mundo de la comunicación, que ahorita vamos a hablar de lo demás, pero yo sé que es una de las partes que más te conmueve y te gusta y que te apasiona, ¿verdad? Porque de eso que tú vives. Sí, de la comunicación. Es decir, ¿en qué momento Leomari siente, bueno, porque es un asunto, como tú me dijiste, Leomari es el nombre artístico, pero para los cheques no es Leomari. Es así, es así. ¿Qué fue lo que te dijo a ti, coño, déjame yo estudiar comunicación? ¿Cuál fue en ese momento de tu vida que tú tomaste esa decisión ya para arrancar? ¿Y qué fue lo que te motivó? Es que yo te digo, mira, realmente a mí me motivó mucho esa misma forma que influyó en mi vida y en la de muchos otros, el padre José María Aguerri. Tú sabes que eso era una época distinta, una época como que el tema de la revolución, el tema de los problemas sociales, el impacto. Entonces, con el padre José María Aguerri, y luego yo pertenecí muchos años al movimiento juvenil, al MJC, Movimiento Juvenil Católico. Sí. Entonces, ese movimiento, pues siempre estábamos en el tema de la responsabilidad, de esa opción por los pobres, de que el cristiano tenía que ser de iglesia, pero tú tenías que ser de la comunidad, que tú no podías estar como de espalda a lo que pasaba en tu realidad. Sí. Entonces, en ese momento en que yo me formé, eso por un lado, y por el otro, fue creciendo en mí a partir de ese amor que yo comencé a tomarle a la lectura, fue creciendo en mí ese interés por escribir, por los medios de comunicación, por estar frente ante las situaciones sociales de la comunidad. Entonces todos esos elementos se fueron dando para que finalmente esa idea que yo tenía de ir a la universidad y estudiar periodismo, estudiar comunicación social, como Sí. es que se llama realmente la carrera, como que al final yo decidiera, sí, yo voy a estudiar comunicación social. Todos esos elementos juntos. Te dieron Claro. para eso. ¿Y cuáles han sido esos desafíos que tú has tenido que enfrentar? Porque estudiar comunicación como mujer, el mismo tema de los tiempos, Sí. a veces de alguna manera tener que soportar o aguantar algunas ofertas incluso. ¿Cuáles han sido esos desafíos que tú has tenido en ese mundo de la comunicación? Lo primero, que al momento que yo comienzo a ejercer la comunicación, yo recuerdo que yo tenía compañeros, no eran compañeras porque no habían tantas mujeres, así como que estuvieran en el ruedo. Entonces, para mí, yo tuve que romper en un momento el tema de que cuando yo participaba, por ejemplo, con William, con cualquier otro periodista, generalmente, mira lo que pasaba.
William y yo tuvimos un programa sumamente popular cuando existía el Canal 8. Es decir, yo recuerdo que, bueno, ese era un programa, primero era a las 5 de la tarde, luego era de noche, y toda la ciudad de San Cristóbal se conectaba con ese programa, en el Canal 8. ¿Qué pasaba? Había días que si iba un dirigente político, sobre todo, a entrevistarse, y si William me decía, yo no puedo venir hoy, y yo iba a hacerle la entrevista solo al dirigente político, el dirigente político siempre decía que dónde estaba William. No había que ser filósofo. Como digo, no había que ser bachiller. No había que ser bachiller para tú darte cuenta. Y mira, que te digo, tengo los nombres, pero no hay por qué mencionarlos. Claro. Entonces te decía, ¿y dónde está William? Ya eso te decía a ti que él, muy bien, Leomari, pero él quería que quien estuviera entrevistándolo era William. Entonces, siempre era, yo soy, Leomari, tú eres la segunda. Entonces, a partir de ahí comenzó en mí esa necesidad de yo caminar sola, de yo ser reconocida Leomaris Franco, la periodista, que sí, que mira, que siempre hemos tenido una excelente relación, William y yo, pero a partir de ahí, ya lo sabes, pero a partir de ahí, yo dije, no, yo tengo que caminar, si tengo que correr yo sola, pero yo ser identificada como mujer periodista, como Leomaris Franco. Hubo un momento en que yo rompí una situación incluso con un periodista al que quiero muchísimo, pero que yo en ese momento rompí con todo. Al principio hubo como algún clip, pero finalmente eso se solucionó y seguimos siendo, yo lo sigo queriendo. Pero a partir de un momento yo dije, es Leomaris Franco, que la gente me reconozca como la periodista a mí. No, que yo tengo que siempre andar como con una muleta, y lo logré. Sí, no es así. Tú eres una marca, y yo lo digo. Tú eres una marca, y como yo digo, la mamá de la comunicación aquí en San Cristóbal, y eso es verdad. Eso es verdad. Y como te decía al principio, la gente, yo decía, coño, no, mira, la gente no te ha dicho que usted parece un chinga Chevy. Que sí, la gente incluso, de hecho, en el medio, entre los compañeros y las compañeras periodistas, yo llego a los sitios, mamá, de hecho, por ejemplo, Julia Ortega, hay otros periodistas, pero sobre todo Julia me dice, mamá, tal cosa, qué sé yo qué. Hay otro de los muchachos, por ejemplo, Dyson Ortiz, que es de la nueva cosecha de periodistas. Muy bueno. Es excelente, excelente. Una estrella. Yo siempre he dicho, yo tengo, como cualquier ser humano, 1985 defectos y uno más. Pero reconocer el talento que tiene la gente, de verdad. Y Dyson, él es como de mis pupilos. De hecho, él estuvo conmigo en Magis y siempre estamos en contacto. Y de hecho, él me ve y es, mamá, y yo, mi hijo, dime, porque es que yo le digo, mi hijo bello. Entonces, ese muchacho tiene un talento extraordinario. Y él es, por ejemplo, él y Julia, siempre me dicen, mamá, ¿qué hay? Dime. Sí, tanto Julia como Dyson, incluso son muchachos correctos, que yo creo que, y lo aprovecho para decir así a la franca, yo creo que nosotros tenemos que valorarlo más. Sí, aquí hay mucho. Y lo digo de manera muy franca, si aquí hay que coger esos talentos que tenemos en la parte de comunicación, no nada más en la parte de redes, exactamente, sino que se han dedicado al mundo de la comunicación formal, independientemente de la parte de redes sociales, que hay que... No, de hecho, por ejemplo, Dyson tiene, tú sabes que él tiene una cuenta de Instagram. ¿Cómo se llama? La de él se llama ¿cómo se llama? Dios mío, me mata. Notisangre. No, lo de él es vamos a buscarlo. Noticioso, la esquina informativa, creo que, búscalo. Pero que sus redes sociales son informativas. Sí, él te hace entrevistas desde el punto de vista de un periodista formado. ¿Entiendes? Entonces, esa es la característica que él tiene. A pesar de que él está dentro de las páginas que tienen muchos seguidores y que son conocidas aquí, pero Dyson, el manejo que él da a su página es eminentemente periodística, porque él es un periodista formado. Es que en el caso de Dyson, el problema es que yo a él lo sigo como Dyson. Y yo sigo su página y todo, pero es a Dyson. Yo sigo más a la persona que... Pero, por ejemplo, sí, entonces, pero el chamaco es un talento. Sí, no, es un talento, la verdad que sí. Es un talento, la verdad que sí. ¿Qué tú has tenido que sacrificar para tener como comunicador? Porque yo lo digo, incluso primera vez que te lo voy a decir de frente, hacia afuera yo lo digo, para mí en términos de comunicación de San Cristóbal, tú eres una de las personas que para mí es referente en términos de credibilidad, de cómo asume tu trabajo con responsabilidad, y yo te lo digo de frente, es decir, pero asúmelo con humildad.
Pero ¿qué tú has tenido que sacrificar como mujer comunicadora para mantenerte y crear esa percepción que es real de una persona que la gente cree lo que tú dices? El tiempo, a veces pues le quité mucho tiempo a mi vida, a mi familia. Yo recuerdo una vez que yo tuve gastritis. Y tuve gastritis porque en vez de yo ir a comer a mi casa, mis horas y eso, estaba en la calle haciendo cosas. Y entonces en ese momento yo comía a cualquier hora. Y eso de verdad que me provocó una situación que luego yo fui aprendiendo. Digo, no, tú tienes que a tus horas comer. Y entonces me quitaba tiempo de mis hijas, de mi casa. Y eso, me quitaba tiempo. E incluso, es más, a lo mejor hasta quizá hay gente que dice, pero ¿y qué tanto beneficio económico tú has tenido? No es de que wow, no, es más trabajo ciertamente que guay, que el gran beneficio económico, pero sobre todo mucho tiempo, no es fácil. Sí, no ha sido fácil porque hay días, hay momentos en que tú tienes que ir a una actividad, estar a la hora o levantarte temprano o estar un día de un domingo y eso, y entonces hay que ir a esa actividad, te contrataron para un trabajo y hay que ir a ese trabajo que te contrataron. Sí, claro, como uno usted. Tú sabes que cuando yo estuve en Sur FM en su momento, yo trabajé ahí un tiempo, y yo veía a los locutores, y yo tuve varios escenarios, yo te puedo hablar de algunos nombres, el Puchi, en su momento. El Puchi Mance. Que Dios lo tenga en su gloria. Te puedo hablar de Wendy, la Cindy, que le decían la Cindy. La Cindy creo que vive en Panamá. O en bueno, Chile. No, tengo tiempo que no sé de ella. En Chile, no, yo vivo en Chile. Bueno, en Chile. Pero le decían la Cindy. La Cindy, claro. Y yo te puedo decir que a veces llegaban con situaciones de salud, literal, Mario. Óyeme, lo que estoy diciendo, eso lo vieron estos ojos y que yo decía, pero ¿y cómo lo hacen? Óyeme, esos tipos animaban y cuando apagaban ese micrófono, tú lo veías que se tiraban de así o para el baño. Claro. Malo, pero con situaciones de salud. Sí, como todo el mundo. Porque es que tú tienes que... Y prendían ese micrófono como que no estaba pasando nada. La Cindy era espectacular, inclusive. Sí, en ese momento, la Cindy hacía un crossover extraordinario. La Cindy estaba en Sur y de Sur la Cindy cogía para Magis. Que eran los inicios. Entonces, en Sur... ella tenía la manera de animación era diferente. En Maggi es otra cosa. Y había que ver en la noche cómo ella hacía ese crossover al romanticismo. Una cosa, esa muchacha extraordinaria. Sí, era muy buena. Muy buena. Era muy buena. La verdad, bueno, no sé ahora qué está haciendo. Yo sé que vive en Chile. No sé si está... si sigue está comunicando. No sabemos. Pero no se ha comunicado con nosotros. Con nosotros. Así mismo es. Pero es un buen talento. Sí. Vamos a hablar un chin. Ahorita yo quiero hacerte alguna pregunta en términos de la comunicación actual, de cómo se maneja, pero quiero entrar en lo que tú haces en tu día a día. La parada de las 5 en Magis. ¿Cuál es esa audiencia que tú persigues y qué tú quieres dejarle a esa gente que te escucha, que te ve tanto en las redes y demás desde la parada de las 5? Tú sabes que la parada de las 5 ya tiene muchos años. Yo comencé con Víctor Martínez, mi amigo y mi hermano. Sí. Luego entonces ya yo me fui sola con la parada de las 5. Y actualmente los comunicadores, los que no somos de esta generación, hay que reinventarse. Nosotros comenzamos exclusivamente a través de solamente oído, la radio. Sí. Pero la radio se ha ido transformando porque ya... o tú debe estar en Facebook, debe estar en canal de YouTube y debe estar en Instagram. Entonces, yo he ido haciendo también ese crossover. De hecho, todavía es increíble, yo mantengo una audiencia de gente que escucha a Magis, emisora, y ya luego entonces he ido adquiriendo a un público que está en las redes sociales. Ya actualmente, ¿qué yo busco? Yo busco... primero, conectar con gente joven que está haciendo mucho esfuerzo en el tema de emprendimiento. Yo busco conectar tanto con mujeres como con hombres que ven el trabajo, que ven la capacitación como para ellos como algo muy importante
y he logrado incluso hacer muy buenos contactos con jóvenes que están en el mundo profesional. Me encantan también esas historias de mujeres que vienen, oye, rompiendo corozo, que son madres solteras, que han podido formarse, que tienen un negocio exitoso. La verdad que son tantas historias extraordinarias, pero también hay un momento en que yo tampoco pierdo la vinculación, mantengo siempre la vinculación con el mundo comunitario, que yo pienso que hay que trabajar mucho, porque nuestro mundo comunitario a veces es muy débil y eso no ha permitido, desde mi punto de vista, que reivindicaciones que necesita nuestra ciudad al día de hoy todavía no se hayan cumplido. Entonces, ese programa se maneja, yo lo manejo como una especie de revista. Tú pasas una hoja y ves el mundo de la medicina, sí. Pasas la otra, ves el mundo del emprendimiento, pasas la otra hoja, ves el mundo de la política, ves otra hoja y ves hasta el mundo del espectáculo. Y últimamente también he estado haciendo un acercamiento con el mundo de la iglesia básicamente católica. Yo tengo una persona que va los lunes, así cuando puede, cada 15 días, él se llama Mariano, es diácono. Y hace una semana estaba allá y él me dice, yo tenía una sección que le hago en Facebook, me decía, que se llamaba Cantar y Orar. Y yo le dije, no, tú vas a traer eso para acá. Bueno, pues ya quedamos, porque también he tratado de que si me pongo de acuerdo con alguien, no, eso no es de que para octubre, no, eso es ya. Arranca. Tú puedes ahora, arranca. Estoy de acuerdo. Y entonces, la parada es eso, es como una revista que tú tienes muchas páginas. No, y es verdad. Porque yo mismo en un momento tú me diste la oportunidad, cuando yo estaba en el tema de la precandidatura, y fue uno de los programas que incluso, que yo dije, cónchale, tengo que ir donde Leomari, sí o sí tengo que ir para allá. Entonces eso. En la parte de comunicación de San Cristóbal, estas son preguntas un poquito, para mí medio picantes, ¿verdad? Dale. En el caso de la comunicación de San Cristóbal, ¿qué tú crees que le hace falta para que los comunicadores de San Cristóbal tengan mayor visibilidad? Yo incluso creo que a veces ese ser tomado en cuenta de manera seria y correcta. ¿Qué tú crees que le hace falta a esos comunicadores, a los comunicadores aquí como gremio? ¿Verdad? Porque son muchos. Cuando tú haces listado, y perdón que te haga el paréntesis, yo hice una actividad con comunicadores, y cuando yo vi, habían como 70, 80, y fueron nada más, un poquito más de la mitad. Mira, hay que ver varias cosas. Mira, aquí hay comunicadores, bueno, a los llamados comunicadores, los que están en las redes, que no han ido a la universidad, y entonces hay gente allí que tiene ya muchos años, y está en el mundo de la comunicación. Están los muchachos ahora de redes sociales que a veces hay algunos colegas que entran en contradicción con ellos, pero ellos son una realidad. Y estamos los periodistas formados, los que fuimos a la universidad, los que nos graduamos en la universidad y los que seguimos estudiando. Porque te diré que y que viven de eso. Y que vivimos de eso. Yo vivo, exacto, de eso en todas las cosas que hacemos. O tenemos el programa, o hacemos maestría, que me encanta, animación, es decir, yo eso de verdad que lo adoro. Entonces, creo que en sentido general, si nosotros tuviéramos un poquito más, de criterio unificado, unificar nuestro criterio, otro, en sentido general, los que son periodistas, los que son comunicadores, el tema de vivir capacitándonos. Mira, esto de la educación continua, en este tiempo es fundamental, para que tú puedas avanzar. Hay gente que dice, no, porque es que con lo que yo sé no es cierto. Tú fuiste, por ejemplo, tú te hiciste locutor o fuiste a la universidad, y los conceptos que yo aprendí en la universidad no es que hoy no son valederos, es que hoy esos conceptos hay que ponerle encima otra cosa, porque el mundo va variando y tú te vas dando cuenta que cuando tú tienes mayores capacidades, tú sigues teniendo mayor oportunidad de trabajo, de seguir en los medios de comunicación. Si tú no te formas, si tú no te lees un libro y te enteras de las cosas nuevas que hay, porque de hecho incluso si tú quieres estar en redes sociales, tú deberías tomar, aunque sea en YouTube, que es gratis, una capacitación. Entonces, mira como quiera, tú dices, no, yo no voy a ir a un instituto,
yo no voy a pagar por eso, pero te tienes que sentar en YouTube y decir, ¿cómo yo hago un reel? ¿Cómo yo hago esto? Entonces tienes que sentarte y capacitarte. Entonces yo creo que en sentido general, el periodista, el comunicador, todo el que está en los medios de comunicación tenemos que hacer como ese espacio y capacitarnos. Y además el tema de pelear en grupo, nosotros. Como equipo. Como equipo, señores, mire, eso da un valor. Y entonces, ahí tenemos situaciones, ahí es complicado. Y yo te voy a decir la verdad. Lo dije en ese momento, en esa actividad, porque a mí me impactó el tener ahí, que nosotros nos preparamos, qué sé yo, para 40 gente, y cuando llegaron fueron 70 y pico. Y tú dijiste... Yo dije, no, a mí me impactó, de verdad. Y yo recuerdo que yo lo dije ahí de manera muy genuina, ni siquiera fue un tema de que para caer bien, ni patada de simpático, no. Yo le dije, señores, pero ahora yo valido y confirmo que para mí, si los comunicadores de San Cristóbal, en sentido general, como tú dices, los que se han formado como periodistas, los que ya han incursionado en la parte de que viven de las redes sociales, porque hay muchos buenos talentos también en ese mundo. Claro. Y que valoran su trabajo. Si ustedes se unifican para defender causa y para asumir con responsabilidad muchas cosas, otro sería el cuento. Que sí, eso es así. Y es que yo ahí siempre caigo en lo mismo. Nosotros hablamos mucho de la cohesión social, de que anhelamos que eso pase, pero yo creo que siempre digo, hay que arrancar de lo pequeñito, que son esos nichos, ¿verdad? Desde la comunicación, te decía incluso antes de entrar aquí, desde la generación en la que yo pertenezco, que estamos metidos en política, los jóvenes empresarios, los jóvenes comerciantes. Desde ahí tiene que empezar el criterio, desde esos nichos, de ponernos en unidad, sí, en poner el interés colectivo por encima de ese interés individual, de lo que yo quiero, de lo que yo quisiera lograr, y que no importa lo que pase, yo lo quiero mi objetivo, porque mi objetivo es ganar tal cosa o es tener tal cosa. Yo creo que hace falta un tema de ese trabajar la unidad, pero desde ese nicho, del nicho de cada uno de nosotros. Claro que sí. Antes de empezar a vernos, porque nosotros hablamos mucho de eso, pero lo vemos macro. Sí, y la unidad hay que trabajar la micro primero para también. Después llevarla a Claro lo que macro. sí, porque tú ves entonces las situaciones que se dan en los diferentes gremios. Sí, Y claro. el de nosotros no es la excepción. Claro, no, es la misma vaina. Es lo mismo. Es la misma vaina en todito. Entonces Eso yo creo que eso es un punto, y es una crítica constructiva que yo me hago. Antes de yo hacerse la otra, me la hago yo. Y por eso te decía antes de iniciar aquí, óyeme, yo soy lo que entiende y lo voy a decir con nombre y apellido, Oliver, Eddie, Gustavo, Cristian, y me voy Carolina, Müller, Carolyn Matos de Villa. De Villa Altagracia. Drey Santana, que también es de Villa. Sí, y cuando tú te vas a esa generación de jóvenes que estamos incursionando en política, tenemos que empezar a hacer esa mesa de trabajo, y sobre todo, Carlos, de comunicarnos. Aquí en nuestra provincia, que eso da tanta dificultad. Dios mío. Lo decimos mucho. Sí. Lo decimos mucho, pero yo creo que... Pero hay que hacer esfuerzo. Sí, hay que hacer un poquito más, hay que tener más voluntad. Sí. De soltar la parte individual y abrazar esas causas que a lo mejor yo no sea ni siquiera el protagonista, pero yo tengo que apoyar para que se den. Para que se den. Eso porque también aquí pasa eso. Que sí, que a veces que si yo no soy el que va a capitalizar eso, que no se haga. O dejo que fluya. Y dejo que fluya. Entonces, y que fluya de mala manera. Sí, es verdad. Claro. Es decir, yo creo que tú crees ahí en esa parte que a nosotros nos hace falta, ya como san cristobalenses, más visión, más voluntad, más planificación. ¿Qué tú crees que nos hace falta a nosotros en esa línea? Mira, yo creo que a nosotros nos hace falta mucha unidad, pero también, mira, es un asunto que nosotros tenemos que conocer. No es para que nos quedemos ahí, porque yo soy de las mujeres que piensa que conocimos y hay que seguir, pero nosotros tenemos que conocer cuál ha sido la historia de la formación de San Cristóbal. Y la historia de la formación de San Cristóbal te habla de, por eso se llamaba Partido de los Ingenios y después se le cambió el nombre a San Cristóbal. En ese momento nosotros éramos Atos y ¿cómo se llama? Y había muchas haciendas. Había muchas haciendas aquí. ¿Quiénes eran los dueños de la hacienda? Gente de fuera. Cuando la cosa se puso mala, esas haciendas fueron abandonadas. Y en esas haciendas se quedaron
gente que no tenía ni las competencias ni las capacidades, sino gente que no tenía y recursos para ellos continuar esas haciendas. Y cuando tú ves el desarrollo de San Cristóbal, entonces te das cuenta que nosotros no hemos tenido una época de industrialización como la han tenido otras provincias. Entonces, observa cómo nosotros seguimos siendo sobre todo la ciudad de comerciantes. De hecho, esta provincia tiene, porque no es del municipio, sino de la provincia, la segunda Cámara de Comercio más vieja de la República Dominicana. La primera es la de la capital. Entonces, sigue estando en nosotros esa visión, no de transformación, sino de lo de la venta. E incluso quienes tienen industrias grandes aquí no son de aquí. Sí. Están en el territorio, pero no son de aquí. Y yo te pregunto a ti, para no extendernos en eso, esas empresas están aquí, dan empleo aquí, pero tienen un compromiso grande con el territorio de San Cristóbal, no. Y podemos hacer un programa después de eso. Es un programa solo. Un solo. Porque justamente hoy yo iba en una calle, ahí en Madre Vieja, y yo me quedé mirando una empresa grande a nivel nacional, y yo decía, pero ven acá, ¿y cuál es el compromiso social de esa empresa aquí? ¿Te diste cuenta? Independientemente de que agradecido por los 10, no voy a decir 10, dame, no sé, amarillita en ese, es decir, por la cantidad de empleo que genere. Entiendo. Fuera de eso, ¿cuál es tu compromiso? ¿Qué tú haces por San Cristóbal? Entonces, eso pasaba antes. Entonces, es algo que nosotros hemos venido reproduciendo. Yo no sé cómo que lo vamos a romper, pero hay que romperlo. Hay que hacerlo. Hay que romperlo. Hay sí muestras, porque tampoco podemos decir no. Hay muestras, aquí se están dando unas acciones, unos eventos que son interesantes. Sí. Que ayudan, y que pudieran ayudar con eso, que ayudan. Tanto del Consejo y de la misma Cámara. Que ayudan, pero todavía ambos, mis amigos del Consejo y mis amigos de la Cámara, se lo digo así, son muy tímidos. Esa timidez tienen que dejarla. Lo digo de nuevo, mis amigos de la Cámara y del Consejo son muy tímidos. Tienen que pasar al segundo nivel, pero pasaremos. Y yo creo que están haciéndolo. Yo te voy a decir la verdad, incluso cuando estaba en la pre-campaña, yo siempre he resaltado, porque se mantiene más o menos igual el asunto, que nosotros como generación tenemos esa gran oportunidad, porque tenemos ahí un Blamilde en el Consejo, un Ramón en la Cámara, un Josecito en el plan estratégico, Gustavo en la senaduría. Hay una generación que de alguna manera tiene posiciones de dirección. Entonces yo creo que es una oportunidad para poder romper y ser un poquito más disruptivo. Yo creo que hay que hacer un poquito más disruptivo. Sí, oye, dijiste la palabra, mis amigos, mayor disrupción. Claro. Pero están haciendo muchas cosas que yo creo que nos encaminan a eso, porque y fortalecen lo que nosotros queremos lograr en algún momento. Yo creo que sí. En términos de comunicación, ¿tú crees que como san cristobalenses estamos de alguna manera comunicando el potencial que tenemos, o nos hace falta algo más que proyectar ese gran potencial? Tenemos todavía nosotros, mire, el potencial que tiene San Cristóbal, de verdad que nosotros de manera conjunta no lo estamos proyectando. Lo de San Cristóbal provincia, porque siempre quiero San Cristóbal provincia. Sí, nosotros vivimos en el municipio, ustedes saben que esta provincia tiene 8 municipios. Y 9 distritos. Y 9 distritos municipales, que por cierto, ustedes no son alcaldes, ustedes son directores y directoras de distritos. Sí, porque se creen que son alcaldes. Ustedes no son alcaldes ni alcaldesa, ustedes son directoras y directores. Entonces, cuando tú vas a los municipios de San Cristóbal y te das cuenta los valores, el trabajo que se hace, la gente buena que hay, la gente de trabajo que hay. Entonces tú llegas a la conclusión de que no, de manera general no estamos proyectando lo que esta provincia tiene, lo que esta provincia ha sido, lo que esta provincia ha dado desde el inicio. Yo te voy a poner un caso, desde la guerra de la independencia, desde la restauración, los héroes y las heroínas que esta provincia dio a la independencia y a la restauración, ni siquiera nosotros le conocemos. Sí, entonces, nuestra proyección es demasiado tímida y a veces, ¿qué es lo que proyectamos? Yo no lo voy a decir como lo más negativo. Entonces, tenemos que avanzar,
tenemos que ahí, de verdad, Carlos, unificar criterios para que el país sepa que esta provincia tiene unos valores extraordinarios y que esta provincia, sin esta provincia, la formación y la consolidación de la República Dominicana no pudo ser posible. Esa es la realidad. No, y más allá de esa parte histórica y cultural, es el potencial que tenemos nosotros en todos los sentidos. Si yo, por ejemplo, hablaba el otro día con Napoleón y con el mismo William, y yo le decía, óyeme, el tema de lo que tanto nos quejamos cada vez que hablan de presupuesto, porque también es como un tema recurrente, pero cada vez que van a anunciar el presupuesto, que San Cristóbal no lo están tomando en cuenta de la manera justa según lo que aportamos como provincia. Yo dije, pero es de ahora que tenemos que empezar a trabajar eso. Claro. Sí, no es cuando el tema sale, porque ya cuando el presupuesto lo preaprueban, no hay nada que hacer, ya hay poca cosa que hacer, salvo que sea una emergencia o algo importante. Entonces, desde ahora es que hay que empezar a hacer esas gestiones del lugar y empezar, más que exigir, porque yo no creo en el tema de exigir, más que exigir es como a esos actores que son los que inciden en eso, señor, hermano, mire desde ahora, o hermana, ponga este tema en carpeta. No, Carlos, sí, porque es exigencia al final. Sí, pero yo creo que por ejemplo, son recomendaciones para que ayudarlo. Oye, ahí sigue siendo disruptivo, exigencia. Si nosotros como provincia tuviéramos eso como una estrategia, como lo tienen otras provincias, mira, cuando tú te das cuenta y vas a otras provincias, te das cuenta, tú dices, wow. Entonces, si nosotros tuviéramos eso, un poquito de esa unidad, ponernos de acuerdo y decir, vamos a dejar todo el mundo por un rato los colores y vamos a mirar lo que necesita la provincia de San Cristóbal para despegar, tuviéramos muchas cosas ya. Claro. Por ejemplo, a mí me hablaron el otro día, creo que fue el mismo Leonardo, creo que sí que fue Leonardo, y el mismo Pablito, sé que ha estado en eso también. Señores, hay que sentar a los 10 diputados de la provincia juntos, y señores, esto es lo que hay. A los 10 diputados. Y al senador, exactamente, la gobernadora, todo el mundo, los alcaldes. Y señores, esto es lo que necesitamos hacer. Y ese plan estratégico que ha costado tanto, el documento, no la oficina, el documento, vamos a interiorizarlo, vamos a estudiarlo, vamos a profundizarlo para poder sacar lo mejor de ahí. De hecho, se hizo una actividad muy buena, la del primer congreso de organizaciones comunitarias. Claro, oye, excelente. Ese congreso sacó al menos 12 puntos. Que es como que los puntos con los que hay que trabajar. Sí, ya ahí está todo. Y yo tengo que decirte, de manera muy responsable, antes incluso de mi salida del plan, yo venía ya conversando con Pablito sobre ese tema, porque él me lo dijo desde hace tiempo, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa. Y al final, qué bueno que se dio, porque la cosa hay que apoyarla. Y mira lo bien que se dio. Muy buena, muy buena. Y una participación extraordinaria. Claro, de todo el mundo. Y no dame el Congreso, en los talleres que hicieron. En los 3 talleres. Sí. Entonces, por eso también hay que decir que hay esas esperanzas. Ese evento fue extraordinario. Entonces, hay muchas actividades que te conducen a ti a sentirte siempre esperanzado en nuestra provincia. Eso es así. Claro que sí. Eso es así. Claro que sí. Pero yo quisiera que ya empecemos a dar un par de cantinazos de sentirnos diferente. Así como mejor. El podcast. Diferente y mejor. Con Dios delante. Yo creo que los tiempos se van acercando. Sí, hombre. Vamos a entrar en otro tema, Mario, porque la gente cree que la más tú eres comunicadora. Tú perteneces a la parte de rehabilitación y das apoyo. Eres voluntaria ahí. Sí, me encanta. Eres voluntaria en la Fundación FIAIS. Eres presidenta de tu junta de vecinos. Dando carpeta ahí, yo me imagino. Yo me imagino. También miembro del clúster turístico. También. Sí, y de manera muy activa. Sí. Entonces, en esa parte comunitaria, ¿cómo tú logras articular todo eso en tu día a día? Bien, no, tienes que explicar porque son muchas vainas. Mira, oye, ¿qué pasa? Generalmente, mira, por ejemplo, si el FIAIS me necesita para un evento, ahora en abril se va a realizar la 4ª caminata que hace el FIAIS dentro del Parque Eugenio de Jesús Marcano, el antiguo Radamés. Entonces ahí yo colaboro con ellos en la parte de la animación, porque es una de las cosas que me encanta. Yo me transformo cuando estoy en un escenario.
Luego, cuando la gente de rehabilitación tiene algún evento, Leomari, tú puedes asistir, ¿no? Tú puedes, sí. Entonces, si no puedo, que estoy en otro evento, por ejemplo, como ahora, ellos tuvieron su asamblea y ya no pude estar ahí porque ese día ya tenía un compromiso a la misma hora, pero yo siempre estoy pendiente. Mira, ellos hicieron un evento hace unos meses, una cosa muy bonita en el Parque Piedras Vivas. Yo estaba allá animando ahí con Luis Agna, que Luis Agna forma parte de ella forma parte del consejo. Luisana es del consejo. Y entonces las dos estuvimos animando. Luego el clúster, en los próximos días va a haber una actividad en Palenque. Entonces ya con tiempo, ya yo tengo eso visto y participo. En el tema, por ejemplo, de mi comunidad, señores, ¿cuándo podemos hacer tal cosa? En el espacio de la mañana, como yo no soy empleada de nadie, sino empleada de mí misma, pues tengo mi tiempo. Claro, rejuego que puedo hacer las cosas. Ya en las tardes siempre tengo el compromiso con el programa, temprano de la mañana. Yo me levanto a las 5 de la mañana, debo decirte. Sí. A las 5 mando a mi marido y a mi hija para el trabajo. Lo saca a la casa. Lo mando a los dos, miren su lonchera, le hago su lonchera a los dos y se la llevan, me quedo caminando, yo esa caminata la hago de lunes a domingo, ya luego a las 7 de la mañana yo me desayuno temprano, pero como la gente del campo con víveres, viejo. Lo mío es con víveres. Claro. Es para aguantar también. Claro, lo mío es con víveres, entonces ya salgo, ya voy aquí, ya voy allí. Ahí, mira, tengo a fulanito de invitado, pero siempre me gusta como decírselo varios días antes porque hay gente que tiene compromiso. Y entonces así voy, qué sé yo, va a mi día a día y voy... Va enganchando. Y voy enganchando. Leomari, hay un evento tal día, sí yo puedo ir o no puedo ir. Entonces voy enganchando y además también tengo tiempo para mis dos hijas y sobre todo para mi marido porque ya mis hijas son grandes. Claro. No, eso es así. Y para alguna, salir. desde ese mundo comunitario que tú, o social, ¿verdad? De la fundación, tanto de la FIAIS, de la rehabilitación, de la parte de presidenta de tu Ay, espérate, que ahora soy secretaria general con Luis Agna del Círculo de Locutores. Del Círculo de Locutores también. Que Luis Agna es la presidenta. Claro, no. Entonces Estaba aquí, esa vi. Claro, no, yo vi. Es una estrella. Esa es mi hermana, es una súper estrella. Esa es hija tuya, porque tú eres la mamá y ella es la hija. Oye, esa es mía. Y es correcta. Eso esa me gusta es mía. Muy correcta. Y tiene talento por todos lados. Sí, eso es así. Pues sí. ¿Qué historia te ha marcado a ti de esa parte social? Mira, una de las cosas que, dos cosas, tanto en rehabilitación como en FIAIS. Mira, en rehabilitación hay un trabajo de tanto respeto, de tanto amor por la gente. El que va a rehabilitación siente esa manera de tratar a la gente y de verdad que me encanta. Y en FIAIS, aquí no hay, me puedo equivocar, aquí no hay una institución que a la hora de hacer un evento tenga tanta gente como voluntario como FIAIS. Sí. Eso es fuera de la Defensa Civil y de la Cruz Roja, porque ese es otro trabajo. Son organismos ya que exacto, esa es su esencia, pero la verdad es que hay que ir a esa caminata y tú ver 100, 150 personas a quien no se le paga un centavo y cómo esa gente se entrega a esa actividad. De verdad, yo se lo he dicho a ellos, cómo ellos han logrado hacer ese grupo de gente voluntaria. De verdad, yo admiro y los respeto por ese trabajo que han estado haciendo con tanta conciencia y con tanta consistencia, porque FIAIS salió y no se ha detenido. Y qué no decir de rehabilitación, que ya tiene más de 30, 40 años aquí con un trabajo extraordinario. De verdad que yo me quito el sombrero ante ambas instituciones. Y yo, fíjate que te mencioné así por arribita cuando hablaba de eso, el tema del clúster turístico, porque yo quiero que hablemos un chisme profundo de eso. Del clúster. ¿Cómo tú catalogas de manera muy honesta el potencial turístico que tenemos nosotros como san cristobalenses o como san cristoberos? A Rafael le gusta también San Cristóbero. Ay, San Cristóbero. Sí. Como san cristobalense o san cristobero, ese potencial que tenemos, pero como que al final, potencial en todos los sentidos, en la parte cultural, también en la parte ecoturística, como provincia ecoturística que nos declararon, esa identidad que tenemos nosotros, ese potencial turístico en todo sentido, como gestión del destino, ¿qué tú crees que nos ha faltado para poder poner en valor todas esas cosas que tenemos nosotros? Mira, el tema de unificar criterios sigue siendo importante. El tema de la capacitación
Yo creo que esas dos cosas, mire, el tema del criterio, el tema de la capacitación desde el punto de vista de quienes estamos o intentamos que el tema del turismo sea importante, pero debo decirte algo y lo voy a decir con toda responsabilidad. También no hemos recibido ese apoyo de parte de las autoridades que necesitan, no nosotros, no es el clúster, es la provincia de San Cristóbal. Necesitamos además que dos instituciones, tanto el Consejo Empresarial de San Cristóbal como la Cámara de Comercio, necesitamos que ellos asuman, no al clúster, necesitamos que ellos asuman a la provincia de San Cristóbal, porque tú acabas de decirlo, todas las potencialidades de San Cristóbal están ahí. San Cristóbal es de las provincias que tienen microclima diferente a otras provincias. Aquí en la ciudad hay un calor insoportable, pero tú 45 minutos después que tú subes a Cambita, que vas a la colonia, inmediatamente aquí hace calor y aquí hay 30 grados y en la colonia puede haber 19. Sí. Entonces, tú te vas, sí, eso es hermoso, pero tú te vas a Nigua, que a pesar de que todavía sigue siendo un municipio donde hay mucha pobreza, tú te tienes ahí, toda esa parte de ese parque que tiene tanto potencial, pero tú te vas a Yaguate, a la Cueva de Mana, tú te vas a Los Cacaos, que medio país está enamorado de los cacaos, y yo sé que siempre la gente va, pero ¿qué necesitamos? Esa infraestructura de carretera, de hospitales, de lugares. O tú vienes aquí, Carlos, y entonces a veces me da, concho, qué pena, por no decir otra cosa. Tenemos ese Hotel San Cristóbal, que es una de esas estructuras que representa una época, pero que es nuestro y que ha debido estar totalmente al servicio de nuestros invitados. Ahí nosotros tenemos 14 habitaciones que pudieran estar en este momento trabajando, abiertas para que la gente que viene a San Cristóbal lo disfrute. Y no es así. Pero tú te imaginas un poquito de que tanto la Cámara, el Consejo y las autoridades, un poquito de criterio unificado y que un poquito solamente de inversión a nivel de gobierno, de verdad San Cristóbal estuviera viviendo momentos extraordinarios, porque además vamos a contribuir con empleos de calidad, con mucha gente que se va a capacitar. Nosotros tenemos de todo aquí, pero nos hace falta eso, unificar criterio, apoyo estatal y apoyo de esas dos principales instituciones, la Cámara de Comercio y el Consejo Empresarial. Sí, es verdad. Y yo creo que al final terminamos más o menos dando la vuelta a los mismos temas de unidad, de cohesión, en torno al sector privado, pero también las autoridades. Y cuando hablamos de autoridades, a veces la gente cree que es el tema de la gobernadora. No, todas las alcaldías, las 8 alcaldías y los 9 directores tienen que involucrarse en eso, los consejos de regidores, todos, los diputados, todos deben es la autoridad, que nos estamos refiriendo a la autoridad. Sí, eso es así, yo creo eso. Y en ese sentido, si las cosas se hicieran bien en los próximos 5 años, ¿cómo tú sueñas que estaría San Cristóbal? Las cosas, mira, San Cristóbal estuviera como una tacita, bonita y limpia, que no lo está, y somos responsables todos. San Cristóbal estuviera como me gustaría, con un tránsito organizado y moderno. Y San Cristóbal estuviera como, con empleos de calidad y con emprendimientos con apoyo económico. Imagínate, y entonces todo eso, ¿verdad?, estuviera como salpicado y protegido por seguridad ciudadana. Carlos, esto fuera la Suiza de América. San Cristóbal, nosotros, sí, tuviéramos aquí tuviéramos visita. Sí, la gente de verdad que vive aquí, sí, debo decirte que se muda aquí, porque nosotros tenemos la ventaja que no hemos acabado de ver. Eso es una ventaja, el de estar cerca de la metrópoli.
no es un problema. Todo lo contrario. Dios mío, no es un problema, es una ventaja. Todo lo Cuando yo contrario. oigo gente diciendo que el principal problema nuestro es que estamos cerca de la capital, por amor de Cristo, cambien ese chip. Esa es una de nuestras principales fortalezas, estar cerca de la capital. Claro. ¿Tú te imaginas que nuestra infraestructura, la de San Cristóbal, estuviera preparada para recibir, aunque sea el 0,1% del turismo que va al Distrito Nacional? Claro. Imagínate que si el Distrito Nacional No hemos visita hablado de 1 eso. millón y nosotros pudiéramos de ese millón tener aquí 300,000 turistas, Carlos, nuestra ciudad y nuestra provincia fuera extraordinaria. No, y lo que dinamiza eso. En todo ¿Entiendes? sentido de la palabra. Es el empleo, es el dinero, No, es todo. Y que aparte de eso, entonces, de alguna manera pone a las autoridades en lo suyo de que tienen que mantener la ciudad bonita. Tienen que mantener segura. la segura. ¿Entiendes? Y los mismos ciudadanos nos ponemos en esa línea. También, no. Porque no, señores, hay que cuidar esto. Porque estamos viviendo de eso. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, yo sueño con eso. De verdad, y creo que, yo no sé si, yo creo que yo lo puedo ver, que ese sueño se haga realidad. Yo creo que sí. Mira, Leomari, vamos a ir cerrando porque yo contigo tengo demasiado tema. Demasiado. Eso es una vaina. Yo te voy a decir una cosa, me voy a arriesgar. Si este programa tiene, no sé, 10 comentarios, tú tienes que traerme para hacer la segunda parte de la mamá de la comunicación. Aprobado en primera lectura. Si no, oye, me quedo tranquilita. Y que en esa misma línea, ¿qué tú crees que necesita San Cristóbal para unirse más en torno a las cosas que tenemos que hacer? De manera cruda. Es que yo creo que tenemos que deponer algunos egos que tenemos. Tenemos que deponer egos, pero tenemos tanto autoridad en el sentido de organizaciones como tanto y las propias autoridades, de verdad, querer a su provincia, querer un chin a su provincia. Si todos queremos un chin más a la provincia, las autoridades, si ustedes, las autoridades, quisieran un poquito más a la provincia y los dirigentes quisieran más a la provincia, pero además también es un asunto que yo lo sé, porque yo lo estoy planteando como desde el punto de vista emotivo. No. Yo creo que cuando conocemos, cuando nos preparamos y cuando vemos que San Cristóbal puede caminar por aquí, pero cuando estamos preparados y sabemos cuál es nuestra realidad y asumimos el compromiso, entonces vamos a ver cambios. Pero tenemos que asumir, y no de palabras, sino de hechos. Si decimos, mira, necesitamos que fulano, asumimos, vamos a hacer esto y nosotros vamos a hacer la otra parte. Pero tenemos que asumir compromisos. Sí, eso es verdad. Y aunque ahorita mi pregunta de cierre siempre es que tú mandes un mensaje, pero antes de eso, yo quiero que tú me digas, ¿qué significa para ti ser diferente y mejor como comunicadora? Bueno, eso de verdad ha significado para mí que estar vigente. Eso significa para mí el respeto y el cariño de la gente. De verdad te digo, a veces yo salgo y la gente me dice, pero tú eres la que yo te escucho o yo te he visto. Entonces, eso significa para mí ser mejor y ser diferente. El respeto de la gente, mantenerme, que la gente me quiera, que la gente me respete, que muchísima gente pues siempre trata, mira, llámale a Omaris para tal cosa, para que ella participe. Entonces, eso es un compromiso de verdad muy serio. Es un compromiso muy serio. Sí, eso es verdad. Y ya para ir cerrando, Leomari, yo quiero que tú le mandes un mensaje a esa juventud, a esa mujer emprendedora, a la ciudadanía de San Cristóbal, ¿verdad? Para que precisamente seamos diferentes y mejor, ya como sociedad y como ciudad. Entonces yo quiero que tú le mandes un mensaje a esa gente. Mira, primero a nuestros jóvenes. Miren, aunque ustedes vean que hay gente que de la noche a la mañana dice que no hay que estudiar y que tú puedes conseguir dinero, no es cierto. Hay que estudiar, porque los ejemplos de éxitos que tenemos en nuestro alrededor son muchos. Entonces hay que estudiar a los jóvenes. A las mujeres tenemos que seguir preparándonos. Las mujeres tenemos que seguir irrumpiendo de manera disruptiva en todos los campos de la sociedad. En la política, no se dejen.
las que son políticas no abandonen, pero tienen que unificar criterios una con otra para que entonces puedan lograr el hecho de esos propósitos de llegar a estamentos de poder. En sentido general a nuestra ciudadanía, nosotros tenemos que cuidar más de lo que cuidamos a nuestra ciudad. ¿Cómo es posible que cuando el camión de la basura pasa por tu casa, recogió la basura y va a una esquina y tú sacas la funda y la pones ahí? Déjala en el patio. Déjala en el patio. Y con esa sola acción, tú estás contribuyendo con una ciudad diferente. Y además, en este tiempo en el que da la impresión de que los hijos son una carga, nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. No podemos seguir dejándole la educación a nuestros hijos a las calles, a las redes o a cualquiera. Esos hijos son nuestros. Y de la manera como nosotros expresamos nuestro amor a nuestros hijos es cuidándolo. Y entonces cuando lo cuidamos, lo educamos. Eso es verdad. No, de verdad que gracias. Yo creo que, oye, me tuviste un cierre ahí que es para que todo el mundo se quede pensando y reflexionando. A todos los tigres, mira, esos tigres están pensando ahora mismo en ellos mismos. Es verdad. Claro. No, de verdad que te agradezco mucho. Es como te digo, yo sabía que contigo el tiempo, íbamos primero a pasarnos del tiempo que teníamos programado. Tenemos rato. No, hace rato, los tigres están haciendo más señas que un amén. Pero de verdad que te agradezco mucho, porque yo sabía que iba a ser interesante poder compartir contigo, que la gente te conozca, que sepa todo lo que tú haces por San Cristóbal, todas las cosas que tú aportas, que no generan ningún beneficio económico más que un trabajo social y un interés por San Cristóbal. Y así que, Leomari, yo te agradezco muchísimo que me haya dado la oportunidad, de verdad te lo digo. No, yo te agradezco a ti y a tu equipo, y además esto es muy cómodo aquí. Me encanta. A tu orden, esto es tuyo. Vamos a ver si hacemos alguito aquí. Aprobado en primera lectura. Señores, a ustedes les digo que sí podemos tener un San Cristóbal diferente y mejor, que lo que hace falta es más unidad, más amor por nuestro San Cristóbal, más compromiso, y que podamos todos involucrarnos y asumir esas causas que tanto necesita San Cristóbal. Nosotros hablamos mucho de esa cohesión social que tanto anhelamos y deseamos. Bueno, vamos a poner nuestro granito de arena. Vamos a empezar a cohesionar desde la familia, después nuestra calle, nuestra acera, nuestro barrio, y vamos a ir arrancando. Tenemos talento, gente valiosa, identidad, historia, cultura. Es decir, que hace falta simplemente que nos pongamos las pilas y asumamos un compromiso. Así que, señores, aprovechen y sigan nuestras redes sociales, sigan nuestro canal de YouTube, suscríbanse, por favor, denle ahí un suscribirse para que nos ayuden y colaboren con eso, y nos vemos en la próxima.